¿Alguna vez has sentido ese peso invisible en el pecho? Esa sensación persistente de estar viviendo una especie de ensayo general, como si cada paso, cada logro, cada esfuerzo fuera simplemente una preparación meticulosa para un gran evento que, misteriosamente, nunca termina de materializarse. Desde que la memoria te alcanza, te ves inmerso en una rutina de preparativos. Te levantas diligentemente, te arreglas con esmero, inviertes horas en trabajar o estudiar, coleccionas experiencias como si fueran diamantes y acumulas posesiones con la esperanza de llenar un vacío que parece insaciable. Pero, curiosamente, siempre hay un horizonte más lejano que alcanzar, una nueva cima que escalar. Y cuando finalmente llegas a esa meta tan anhelada, cuando saboreas fugazmente el éxito de ese ascenso, la satisfacción efímera de ese título, la posesión tangible de esa casa o ese automóvil, te das cuenta de que el gozo es tan breve como un suspiro antes de que la implacable rueda de la vida siga girando, impulsándote hacia la siguiente ambición, el siguiente peldaño en una escalera que parece no tener fin. ¿Por qué nos sometemos a esta carrera incesante? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a correr de esta manera, como pequeños roedores atrapados en una rueda giratoria, sin concedernos un instante para detenernos y cuestionar si la dirección en la que nos movemos tiene realmente algún significado profundo para nosotros? La mayoría de nosotros fuimos moldeados bajo la creencia de que la existencia es una progresión lineal predecible. Desde nuestros primeros años, fuimos introducidos en un sistema educativo que se asemeja más a una línea de ensamblaje que a un espacio fértil para el autodescubrimiento. Se nos inculcó la idea de que el arduo estudio era el pasaporte infalible para ingresar a la universidad y que este logro académico nos abriría las puertas a un empleo estable y bien remunerado. A partir de ahí, el guión estaba prácticamente escrito: formar una familia, adquirir una vivienda, poseer un vehículo, disfrutar de unas escasas semanas de vacaciones al año y, con suerte, alcanzar una jubilación que prometía un merecido descanso. Lo asombroso es la escasa disposición a cuestionar este libreto preestablecido. Nos movemos a través de sus páginas como sonámbulos, profundamente convencidos de su infalibilidad. Y si alguien se atreve a desviarse de esta trayectoria marcada, de esta estructura aparentemente sólida, rápidamente es catalogado como un irresponsable, un soñador ingenuo o, peor aún, un fracasado. Pero permíteme susurrarte una verdad incómoda. Esa estructura no fue diseñada primordialmente para cultivar tu felicidad. Fue concebida para mantenerte funcional dentro de un inmenso engranaje social, para asegurar tu rol como una pieza eficiente en una maquinaria que raramente se detiene a examinar su propio propósito. La educación contemporánea, lejos de ser una guía para desenterrar tu vocación auténtica, a menudo te adiestra para ser una herramienta útil en una empresa que no fomenta la indagación sobre su razón de ser. Es como afilar un cuchillo con esmero, sin preguntarse jamás cuál será su cometido final. Se te instruye en la memorización de fechas olvidadas, fórmulas abstractas y procedimientos estandarizados, pero rara vez se te alienta a ejercer tu propio juicio crítico, a desafiar las normas impuestas, a observar el mundo que te rodea con la lente de tu propia experiencia en lugar de a través de las interpretaciones de quienes redactan los manuales. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la paradoja de tantas personas que, a pesar de haber tachado todas las casillas de ese plan de vida preconcebido, experimentan una profunda sensación de vacío interior? ¿Por qué tantos profesionales aparentemente exitosos luchan contra la depresión, la ansiedad, o se encuentran en la quietud de la noche cuestionando el sentido último de su existencia? La respuesta, creo, reside en que la plenitud no se mide en la cuenta bancaria ni en la cantidad de diplomas que adornan tu pared. Si la senda que transitas no resuena con la esencia de quien verdaderamente eres, inevitablemente te perderás. Y cuanto más avances por ese camino ajeno, más te alejarás de tu propio centro, de tu autenticidad irreemplazable. La sociedad moderna ha elevado la productividad a la categoría de deidad suprema. Se nos adoctrina para evaluar nuestro valor intrínseco en función de lo que hacemos, no por quienes somos. Y esta es una trampa insidiosa y peligrosa,
porque inevitablemente llega un momento en que tu identidad se fusiona por completo con tu ocupación. Cuando alguien te pregunta, ¿quién eres?, tu respuesta instintiva es tu profesión. Soy abogado, soy arquitecta, soy maestro. Pero esta etiqueta superficial apenas roza la superficie de la pregunta fundamental. Solo describe una función, un rol temporal, una máscara que llevas puesta dentro de un complejo juego de roles sociales. El verdadero nudo del problema radica en que hemos olvidado una verdad esencial. La vida no es un acertijo complejo que deba ser resuelto con urgencia, sino una experiencia rica y multifacética que debe ser vivida plenamente en cada instante. No es un viaje con un destino final predeterminado, sino un despliegue constante de momentos presentes, cada uno con su propia belleza y significado. Imagina por un instante que estuvieras escuchando una pieza musical sublime y que tu única preocupación fuera la nota final. Sería absurdo, ¿verdad? Nadie disfruta de una sinfonía anhelando únicamente el último acorde. La magia reside en el recorrido melódico, en cómo cada nota se entrelaza con la siguiente, en cómo los silencios elocuentes dialogan con las vibraciones sonoras. La vida es una sinfonía similar, pero hemos sido condicionados a creer que lo trascendente se encuentra siempre al final del camino. Al obtener el título universitario, al conseguir ese empleo soñado, al liquidar la última cuota de la hipoteca, ¿te percatas de la ironía de esta perspectiva? Y aún así, miles, millones de personas viven sus vidas bajo esta premisa ilusoria cada día. Se levantan sin cuestionar el propósito de su jornada, solo para repetir mecánicamente las acciones del día anterior y anticipar las del día siguiente, persiguiendo un objetivo ilusorio como burros tras una zanahoria estratégicamente colgada frente a sus ojos, sin comprender que esa zanahoria no tiene otro propósito que mantenerlos en movimiento perpetuo. Si en este preciso momento sientes un ligero vacío en tu interior, una incomodidad sutil que perturba la superficie de tu conciencia, quizá no sea tristeza ni depresión en el sentido clínico. Quizá sea tu espíritu auténtico clamando por ser reconocido, por ser liberado de las cadenas de las expectativas ajenas, porque en lo más profundo de tu ser, en ese espacio íntimo donde reside tu verdad esencial, sabes que has venido a este mundo con un propósito mucho más grande que simplemente pagar facturas y seguir instrucciones preestablecidas. Lo sabías intuitivamente en tu infancia, cuando tu imaginación desbordaba mundos imposibles y no tenías miedo de formular preguntas incómodas que desafiaban las normas. Pero con el tiempo, te enseñaron a relegar esa curiosidad innata, a adoptar una visión realista, a encajar en el molde prefabricado. La buena noticia, la verdad esperanzadora que quiero compartir contigo, es que nunca es demasiado tarde para reconectar con esa voz interior. Siempre puedes detener la maquinaria implacable por un instante y plantearte preguntas fundamentales. ¿Esto que realizo cada día resuena con mi verdadero ser? ¿O simplemente lo repito porque es la senda trillada, lo que se espera de mí? ¿Estoy viviendo mi propia vida con sus matices y pasiones únicas? ¿O estoy representando el guión de otra persona? Es un ejercicio aparentemente sencillo, pero profundamente revelador, capaz de desenterrar verdades ocultas bajo capas de condicionamiento social. Permíteme compartir una perspectiva que aprendí al observar las culturas orientales, cuya sabiduría ancestral a menudo nos ofrece atisbos profundos sobre la naturaleza de la existencia. Ellos comprenden que la vida se asemeja al agua. Si intentas controlarla con rigidez, se escurre inevitablemente entre tus dedos. Pero si te permites fluir con su curso natural, te integras en su movimiento armonioso. Esto no implica caer en la irresponsabilidad o vagar sin rumbo fijo, sino más bien desarrollar la capacidad de escuchar la corriente de la vida, de dejar de forzar los acontecimientos y comenzar a sintonizar con su ritmo intrínseco. Cuando, en lugar de perseguir metas impuestas externamente, permites que tu propia cadencia interna te guíe, descubres una forma de navegar por la existencia con mayor gracia y autenticidad. Piensa por un momento en la imagen de un río majestuoso. Si lo observas detenidamente, notarás que nunca se apresura con ansiedad, pero tampoco se detiene por completo. No compite con otros ríos por ser el más caudaloso o el más veloz. Simplemente fluye, sorteando obstáculos, adaptándose al terreno,
siguiendo su curso natural hacia el mar, y en ese fluir constante crea paisajes de una belleza incomparable, nutre la vida a su alrededor, y finalmente encuentra su destino sin esfuerzo. La vida humana, en su esencia, debería aspirar a esa misma armonía. Quiero invitarte a realizar un pequeño ejercicio en este instante. Detén por un momento la vorágine de tus pensamientos. Cierra suavemente los ojos. Inhala profundamente, permitiendo que el aire llene tus pulmones. Y exhala lentamente, liberando tensiones. Y ahora, con suavidad, pregúntate a ti mismo: ¿qué me encantaría hacer si el dinero no fuera una limitación? Si no sintiera el peso paralizante del miedo al juicio ajeno. Si pudiera comenzar de nuevo, desde cero, sin la sombra de la crítica. No busques una respuesta elaborada o correcta. Simplemente escucha atentamente la primera voz que emerge de tu interior. Quizá al principio solo percibas silencio, y eso está perfectamente bien, porque es precisamente en ese espacio de quietud donde comienzas a reconocer tu ser auténtico una vez más. Si hasta este punto de mi mensaje sientes una resonancia en tu interior, si percibes que de alguna manera estás despertando de un sueño impuesto por las expectativas del mundo, te invito a dejar un comentario compartiendo esa sensación incipiente. No importa si es breve o si aún no encuentras las palabras precisas para expresarla. Escríbelo, porque en el acto de verbalizar una experiencia, aunque sea un susurro, dejas de estar solo en ella. Te conectas con otros que comparten esa misma inquietud. Y si deseas continuar explorando estas ideas conmigo, te invito a suscribirte a este espacio. No como un número más en una estadística, sino como un compañero de camino en esta búsqueda de una vida más auténtica y significativa. A menudo me preguntan con una mezcla de urgencia y confusión: ¿entonces qué debemos hacer? ¿Renunciar a nuestros trabajos de inmediato? ¿Abandonar nuestros estudios? Y mi respuesta constante es esta: no se trata tanto de lo que haces, sino de cómo te relacionas con ello. Puedes elegir permanecer en tu empleo actual si así lo decides, pero hazlo desde un espacio de conciencia plena. Comprende que esa ocupación no define tu identidad esencial, es simplemente un papel temporal que desempeñas. Al igual que un actor talentoso sabe que, al caer el telón, sigue siendo él mismo, con su propia valía intrínseca. Y si, en la profundidad de tu reflexión, descubres que ese papel ya no te nutre, que te drena la energía vital y te aleja de tu verdadero ser, entonces ten la valentía de soltarlo, porque aferrarte a lo que ya no te llena es como sujetar con fuerza una cuerda áspera que solo te causa quemaduras en las manos. La vida es cambio constante, movimiento perpetuo. La única certeza inmutable es la impermanencia de todo. Resistirse a este flujo natural es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Volver a conectar con tu esencia auténtica no requiere que cambies de país, ni que te conviertas en un ermitaño en la cima de una montaña, ni que te encierres a meditar durante meses. Comienza con actos simples, con pequeñas incursiones en el presente. Camina sin un propósito definido, simplemente sintiendo el contacto de tus pies con la tierra. Escucha música sin realizar otra tarea simultáneamente, permitiendo que las melodías te envuelvan. Observa el cielo cambiante sin la urgencia de calcular cuánto tiempo has perdido. En estos pequeños actos de presencia, el espíritu comienza a reclamar su espacio vital. Y poco a poco, el peso opresivo de las expectativas ajenas se vuelve cada vez más irrelevante. La paradoja fascinante de la existencia es que cuando dejas de perseguir la felicidad con la ansiedad de un cazador tras su presa, comienza a visitarte en los momentos más inesperados y cotidianos, en la sonrisa espontánea de un desconocido, en el sabor intenso de una fruta madura, en la conexión genuina de una conversación honesta, porque la vida en su esencia más profunda no es un problema intrincado que deba ser resuelto con premura, sino un misterio asombroso que debe ser experimentado con curiosidad y apertura. Así que, si has llegado hasta el final de estas palabras, te doy las gracias sinceramente, porque eso indica que en algún rincón de tu ser, una chispa de conciencia sigue viva, resistiéndose a ser extinguida. No permitas que se apague. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha removido algo profundo en tu interior, te invito a compartirlo con alguien que,
al igual que tú, necesitas recordar la plenitud de estar vivo. Y si deseas que continuemos este viaje de exploración juntos, suscríbete a este espacio. No como un simple número en una lista, sino como un compañero de camino en la búsqueda de una existencia más auténtica. Recuerda siempre, no viniste a este mundo para ser un esclavo de horarios inflexibles ni de expectativas impuestas. Viniste a danzar con la existencia en toda su maravillosa complejidad, a jugar con la curiosidad de un niño, a asombrarte ante la belleza efímera del presente, que nadie te convenza de lo contrario. Ahora, cierra los ojos por un instante más, inhala profundamente la promesa de un nuevo comienzo y exhala suavemente las cargas del pasado, y recuerda quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. Permite que esa esencia original resurja, porque en ella reside la clave de una vida verdaderamente vivida. Te espero en el próximo video.